El Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 18 al versículo 30. Así dice la palabra inspirada de nuestro Dios. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y al que me recibe a mí recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Hermanos, cuán solemne texto tenemos delante de nosotros esta mañana. Judas Iscariote y su traición. Jesús está en la última cena con sus discípulos. Es una cena muy especial. Es muy especial porque en esta cena en esta última cena se instituiría la santa celebración de la Cena del Señor. Esto nos lo narra no Juan, pero los evangelios sinópticos. Pero esta última cena no solo era especial porque aquí se establecería esta santa ordenanza. Además, esta cena es especial porque aquí Jesús daría unos discursos particulares, discursos que no encontramos en ningún otro lugar más que en Juan, discursos que tenían el propósito de consolar y de exhortar a su manada pequeña. Estos discursos tienen el propósito de dirigir, de enseñar, de amonestar, de consolar. Cristo les está revelando su gran amor a esta pequeña manada. Estos discursos son llamados en la tradición cristiana como los discursos del aposento alto o el discurso del aposento alto. Y ha comenzado este discurso. Comenzó con el lavamiento de los pies. Jesús lava los pies de los discípulos.
para enseñarles dos cosas. En primer lugar, que así como el agua limpia los pies sucios, así Cristo moriría para limpiarles sus pies sucios. Para limpiarles de sus pecados. Pero no solo era un símbolo espiritual de la redención de los pecados. Jesús toma esa misma acción de lavamiento de los pies y les dice: discípulos, no solo les quiero enseñar por medio del lavamiento de los pies que les he perdonado los pecados, también les quiero enseñar que ustedes deben aprender a humillarse y a servirse los unos a los otros. Deben aprender a dar, a humillarse para con sus amados hermanos. Y entonces tenemos en el versículo 17, acompáñenme en el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús les dice: si creen en lo que yo les he dicho y hacen lo que yo les he mandado, tendrán plenitud de vida. ¿Cuándo? Ahora. Pero no solo plenitud de vida ahora, sino principalmente serán bienaventurados porque recibirán la vida eterna. ¡Qué consolación! ¡Qué dirección! ¡Qué aliento! En su última cena, Jesús les está diciendo a estos amados discípulos: moriré por ustedes. Mi sangre es por ustedes. ¡Oh, cuánto los amo! Yo me daré por su salvación. Sigan mis caminos. Sigan mi ejemplo. Caminen en humillación. Sírvanse los unos a los otros. Pero en medio de esa gran consolación, este discurso de amor, este discurso de consuelo, este discurso de adoctrinamiento, se vuelve demasiado sobrio. Como esas pláticas, cuando estando a la mesa, niños, ustedes sabrán de qué hablo. Estando a la mesa, la familia está platicando, están muy alegres, y el niño está hablando en la mesa y está bromeando. Y al final de terminar los alimentos, el papá le dice al niño: voy a subir por algo y tú y yo tenemos una plática pendiente por lo que hiciste hace rato. ¿Cómo va a ser la actitud del niño en ese momento? Su carita se va a demudar, ¿sí? Él sabe que tiene una deuda pendiente, que hay algo que tratar que no es tan cómodo. Algo así está pasando en esta celebración. Jesús está consolándolos, Jesús les está alentando, pero de repente vean las palabras del versículo 18. No hablo de todos vosotros. No hablo de todos vosotros. Jesús les está diciendo: serán bienaventurados, serán bienaventurados. Gozarán de vida eterna, gozarán de las bendiciones de la salvación, pero no todos. No hablo de todos. Dice un teólogo escocés de hace unos siglos atrás, dijo esto: Jesús con esta forma de hablar le dio un ejemplo a los ministros, le dio un ejemplo a los pastores. ¿Cuál? Que cuando están hablando de las bendiciones de la salvación, cuando están hablando del perdón de pecados, cuando están hablando del cielo, cuando están hablando de la redención, deben ser sabios y deben saber que no se habla de todos. No se habla de todos. Jesús está diciendo: bienaventurados seréis si las hicieres. Versículo 18. No hablo de todos vosotros. ¿Y cuál es el tema que trae a luz nuestro Señor en este texto? Cuando Jesús dice: no hablo de todos vosotros,
Está mencionando que entre su círculo más cercano hay uno que lo traicionaría. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús está diciendo, en el grupo más íntimo, en el grupo más cercano, ocurrirá una desgracia. Alguien me va a traicionar. Y usa un proverbio común, un proverbio común. En ese tiempo, cuando los judíos no se sentaban en sillas para ir a la mesa, sino que se acomodaban en un tipo de alfombra con algún tipo de cojín en el piso y comían y tomaban los alimentos desde el piso. La forma de reclinar era tal que los pies de uno, aunque intentaban estar separados de la mesa en un poco de estar un poco chueco en la mesa, era fácil poner los pies de uno en el costado del otro, era fácil golpearlo, ¿sí? Así que si la mamá hoy en día tiene que recurrir a la herramienta de fácilmente ahí, pues antes la mamá podía hacer calmar al niño más fácilmente, simplemente hacerle con su pie que se quede quieto o algo al niño. Era la forma. Y Cristo está diciendo esto. Ok, uno de los que conmigo come me va a golpear por la espalda. Uno de los que conmigo come va a levantar su calcañar. Esto es la parte del pie, el talón. Y va a golpearme con él. Y va a lastimarme con él. Jesús está poniendo a la mesa, está trayendo a la mesa un tema sobrio, un tema delicado. Es un tema que Él trae por bien de sus discípulos, por el bien de sus discípulos. Pero hermanos, es algo que a nuestro mismo Señor Jesucristo le duele. Vean el versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: es un tema que es incómodo. Jesús tiene su alma afligida. Jesús tiene su corazón lastimado. Es verdad, Él ya sabía de antemano que uno le traicionaría. Desde el principio lo supo. Desde el principio lo insinuó. Pero como dice un autor, no es lo mismo saberlo de antemano que esperarlo, que recibir la traición de uno cercano. Es algo que lastima el corazón de nuestro Señor. Es algo que le duele, que aquel, el amigo, el cercano, el amado, voltearía el pie contra Él. Tan solemne es que no solo interrumpe el discurso de consolación, tan solemne es que no solo Él mismo tiene su corazón afligido, pero tan solemne es que usa esas palabras que hemos visto a través del Evangelio de Juan. De cierto os digo. Jesús usaba estas palabras cuando quería enfatizar la realidad de algo. Y aquí las está usando para enfatizar la realidad de la traición. Es como si Jesús está en la mesa, está consolando a los discípulos y dice: atención, presten atención, discípulos. Uno de los que está aquí en esta cena, uno me va a traicionar. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué teniendo tal discurso de consolación tiene que nuestro Señor traer este tema incómodo, doloroso para Él mismo y para sus discípulos? ¿Por qué tiene que mover la consolación que está fluyendo, el amor que está fluyendo y traer este tema que sin lugar a dudas trae un sabor amargo a la boca? Al menos dos razones. La primera es, Jesús tiene que aclarar que este evento pasaría para que ninguno de sus discípulos se desanime. Vean esto. Versículo 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Nuevamente esta fórmula, creáis que yo soy.
Jesús sabe que esta traición no solo le está doliendo a él, que esta traición va a ser un golpe duro para estos discípulos. Hermanos, el grupo estaba iniciando. Los 12 todavía eran inmaduros. Los 12 todavía tenían que crecer. Claro que este golpe de la traición de uno cercano produciría gran dolor. Entonces debe él profetizar. Nuestro Señor, como el profeta que es, anuncia, conociendo todas las cosas, anuncia que uno le traicionaría. Y entonces así intenta traer paz a los discípulos. Discípulos, cuando esto pase deben saber algo. Yo ya se los había anunciado. Pero no solo él anuncia la traición. Vean esto. Para anunciar la traición, usa un texto de las Escrituras como para darles doble consolación, ¿sí? No solo les está diciendo, yo estoy anunciando que me traicionaría. Discípulos, déjenme mostrarles esto. La Escritura ya había anunciado esto de mí. Vayan conmigo al Salmo 41. Salmo 41. Versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Este salmo está pidiendo por liberación en contra de los planes de los enemigos. Pero según David tuvo una experiencia donde uno muy cercano, uno que con él partía el pan, lo traicionó. Hermanos, no sabemos con precisión qué evento fue, pero sin lugar a dudas, uno de los que pudo estar en la mente de David cuando escribió este salmo fue la experiencia con su hijo y su compañero Aitofel. Recuerden, Aitofel se une con Absalón para derribar a su padre. ¿Y quién fue Aitofel? Fue el cercano, era el consejero de David, el cercano de David, el que comía con el pan. Ahora, cuando David, por medio de este salmo, expresa su corazón, recuerden, no solo David estaba hablando, el Espíritu Santo estaba dirigiendo a David, de tal manera que aunque David tenía en mente la traición que él tuvo con Aitofel, no obstante, el Espíritu estaba anunciando una traición mayor que la de David, una traición mayor que la que hizo Aitofel. Aquella traición que vendría por medio de Judas Iscariote. Es lo que nos está enseñando. Es lo que nos está enseñando este texto. Jesús dice, no solo yo les estoy diciendo que me van a traicionar. La Escritura ya años atrás, ha establecido que yo sería abandonado. No es el único lugar. Pueden abrir sus Biblias si todavía están en el libro de los Salmos, en el capítulo 55, versículo 11. Salmo 55, 11. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartarán de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. No es el único salmo entonces. Que uno cercano, que uno con el cual pasaba tiempo, con uno que se revelaron los secretos, uno íntimo, uno amado. Ese fue el que le traicionó. Hermanos,
Jesús anuncia entonces, teniendo esta celebración de la última cena, teniendo esta celebración de consolación, trae a luz esto con el propósito, con el mismo propósito de antes, seguir consolando a sus discípulos de forma anticipada. Porque hermanos, cuánta desgracia y cuánto tropiezo traen los apóstatas a los incrédulos y a la iglesia de Cristo. Jesús dice, entre nosotros habrá un apóstata, entre nosotros habrá uno que nos traicionará, no uno que va a caer y después se va a levantar, sino uno que va a caer para no levantarse más. Pero sepan esto, cuando suceda, no desconfíen en mí, más bien sepan que yo soy. Sepan que yo se los advertí. Sepan que yo soy el Dios que ha estado con ustedes. Sepan que yo soy Dios en la carne. Sepan que no les he fallado. Hermanos, al haber estado tan cercano Judas Iscariote de Jesús, claro que hubiese traído dudas, ¿no es verdad? Oye, pero si el más cercano, yo veía a ese Judas, yo lo veía cerca con ellos. Quizás se enteró de algo en el grupo y por eso lo dejó. ¿Cuánto tropiezo hubiese traído? Pero a la luz de que Jesús lo anticipa, no es para que no tengan tropiezo, es para que tengan la fe firme. Soy el Mesías y uno de mis más cercanos me va a abandonar. ¿Cuántos tropiezos traerán los apóstatas? Y hay de aquellos por los que vienen tropiezos. Algunos hombres son movidos a despreciar el evangelio porque han escuchado que aquel hombre o este hombre por un tiempo fueron fervorosos, dedicados a la iglesia, pero ahora ya no está, ahora está apagado. Y no solo está apagado, ya no está en la iglesia, está molido. Y no solo no está en una iglesia particular, está en el pecado. ¿Y dónde está el poder del cristianismo? ¿Y dónde está la fuerza del cristianismo? Hermanos, cuando veamos estos casos que son dolorosos y deben dolernos, nuestra fe debe ser confirmada. Nuestra fe no debe ser lastimada. No debemos pensar, ¿será el cristianismo real? ¿Me irá a pasar a mí lo mismo? ¿Solo durará por un poco? ¿No habrá una verdadera transformación? No, ¿sabe esto? Ya estaba profetizado que así habría un Judas y habría muchos sucesores de Judas Iscariote. Habría muchos Judas. Esto se nos revela en Hebreos capítulo 6, versículo 4. Vamos a Hebreos capítulo 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Habrá entre nosotros hombres que podrán haber experimentado gran poder, grandes obras, pero en realidad no tenían un corazón convertido y después se terminan apartando. Eso lo dijo también el apóstol Pedro cuando dice que hay hombres que vuelven a su vómito, que así como el perro vuelve a comer su vómito, así hombres volverán a enredarse en sus pecados. Y dice el apóstol Pedro que lo harán aún peor. Enredándose otra vez en esas cosas, son seducidos. Su postrer estado viene a ser peor. ¿Qué pasa con la iglesia cuando observa eso? Iglesia, fortalécete, porque de ellos estaba predicho. Porque de ellos estaba predicho. Yo sé, hay algunos que en verdad nos golpean. No lo esperábamos, estaba cercano, estaba devoto y ahora está mundano y ahora está entregado al pecado. Yo sé que hay algunos que nos golpean, pero iglesia, no desfallezcas. Sabe que de esto se había ya profetizado.
amigo, a la luz de este texto, deja de poner como excusa que la razón por la cual no vienes al evangelio es porque viste qué mal se portaba un cristiano, o que has visto cómo tus padres dicen ser cristianos pero no viven como uno de ellos. Hermanos, padres, ¿son sus hijos desanimados y desalentados para creer en el evangelio? ¿Desalentados para venir a la iglesia? Porque lo que ven en aquellos que dicen ser cristianos es falsedad e hipocresía. Es porque ven hombres bien vestidos para el día del Señor, pero con un corazón tan separado de la verdadera religión durante toda la semana. Ay de ti si vienen tropiezos al evangelio por tu testimonio. Ay de ti si haces tropezar a alguno para que se aleje del evangelio. Pero amigo, deja de poner como excusa a esos que con hipocresía viven. Porque la Escritura ya los anunciaba de antemano. Hombres que reflejarían una piedad externa sin una realidad interna. Deja de ponerlo como excusa para alejarte del evangelio. Y más bien considera tu corazón pecaminoso. Y ven y arrepiéntete de tus pecados. Y cree en Cristo para salvación. No hay excusa. El cristianismo no se descalifica por los apóstatas. Déjame ser muy claro en esto. El cristianismo se confirma por los apóstatas. Porque Dios ya los había dicho. Hermanos, ¿no es eso el punto de Isaías en el capítulo 40 en adelante? Cuando dice, a ver, ustedes ahí tienen sus ídolos. Ahí tienen la madera, tiene ojos no ven, tiene pies no caminan. Pero aquí estoy yo que les digo el futuro de antemano. Sepan que yo soy Dios. Hermanos, la Escritura nos dice que habrá hombres entre nosotros. El que come pan entre nosotros, quizá el que toma la cena entre nosotros, que volteará en contra de Cristo su calcañar. El evangelio no se descalifica por ellos, se confirma. ¿O cuando has visto que un billete falso compruebe que no hay billetes verdaderos? ¿Sí? ¿Un billete falso muestra que no hay billetes verdaderos? No. Un billete falso muestra la existencia de los verdaderos. Oh, cuánto falso cristianismo gobierna el evangelicalismo de nuestros días. ¿Cuántas iglesias no son billetes falsos del cristianismo? Pero su existencia confirma la existencia del verdadero. Hemos de examinar nuestra vida. ¿Qué luz y qué testimonio estamos dando del evangelio de Cristo? Está mal aquel dicho: no prediques a Cristo con tus palabras, sino con tus hechos. Está mal. El evangelio no es tu ejemplo. El evangelio es un mensaje, ¿sí? Pero ¿cuánta verdad puede haber cuando, entendiendo que el evangelio se tiene que predicar, además decimos, y adorna el evangelio con tus hechos? Hermanos, ¿son tus hijos impulsados a amar la iglesia y creer? ¿O son tus hijos desalentados a hacerlo por lo que ven en tu hogar? Ese es un propósito por el cual el Señor interrumpe esta plática, este discurso. Pero hay otro, y este es el que nos ocupará el resto del tiempo. El segundo propósito es esto, es un propósito doble. La razón por la cual el Señor habla de este evento horrible es, en primer lugar, para exponer el corazón de Judas, para hablar una vez más al corazón de Judas, para hablar una vez más al apóstata, para advertirle de su condición, para urgirlo al arrepentimiento. Y en segundo lugar, para mover a sus discípulos a examinarse y a ser diligentes en su vida cristiana.
Piensa en estos dos propósitos. El primero, Judas es expuesto. Sí, los demás no conocieron que él era, a excepción probablemente de Juan. Los demás no sabían quién era. Pero Judas sí. Judas ya lo tenía planeado en su corazón. Cuando Jesús estaba diciendo, uno de vosotros me va a entregar, es una última oportunidad a Judas. Es una última oportunidad de decirle, te conozco, sé quién eres, sé tus pensamientos desde el tiempo que estoy contigo, antes que estuviese contigo, cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te conocía, Judas. Sé que eres tú el que me vas a entregar. Ven, arrepiéntete de tal hecho. Y así hoy, este propósito no solo fue para Judas, este propósito sigue vigente para nosotros en esta mañana. Este texto es para ti, que sabes que tienes un corazón igual al de Judas Iscariote, pero que externamente te muestras como una oveja del Señor. Sí, este texto es para ti, que el Señor conoce desde el principio que tu religión siempre ha sido falsa. Pero no solo era exponer a Judas. El propósito era también llevar a examinar a sus discípulos. Cuando Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar, ellos empiezan a preguntar, maestro, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Judas dice, seré yo. Y él le contesta, tú lo has dicho. Pero cuando los discípulos se están examinando, Jesús nos dice, no, ustedes no se preocupen, no estoy hablando de ustedes, ni se aflijan con esto, no. Él los deja que se examinen, Él los deja que examinen sus motivaciones, Él deja que vean cómo están en su vida, cómo están caminando, cómo están en su devoción, cómo están en su actitud. Porque esta advertencia a los apóstatas debe traer en la iglesia cristiana un refinamiento de su fe. Ponernos al fuego debe traer refinamiento, debe traer diligencia, que al ver la falsa fe de Judas, corramos al lugar opuesto para tener la fe verdadera que Judas no tuvo. Oh, así que espero que el Señor obre entre nosotros, que el Espíritu tenga a bien abrir los ojos de aquellos que en este mismo momento están sentados entre nosotros, pero tienen el corazón de Judas Iscariote. Que Dios tenga a bien iluminarlos, porque pueden estar tan engañados que ellos no puedan percibirlo. Y quiera el Señor mover a su iglesia a ser diligente en fortalecer su fe. Así que examinemos 3 características del apóstata Judas Iscariote. Y quiera el Señor abrir nuestros ojos de cuál es la verdadera condición. Por favor, sigue el ejemplo de los discípulos aquí. No digas, ¿será Él? Ellos decían, ¿seré yo, Señor? Las características que vamos a dar no deben producir la examinación del compañero, la examinación del prójimo, la examinación de mi hermano. Deben traer mi examinación. Deben decir, ¿seré yo, Señor? No te examines por el otro. Examínate tu mismo corazón. La primera característica de Judas Iscariote es que Judas era invisible. Judas Iscariote era invisible. Nadie podía discernir quién era el traidor. Vean el versículo 19 nuevamente. Juan 13, 19. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Él les tiene que decir, esto va a suceder, no se desanimen. ¿Por qué les tiene que advertir que va a suceder? Porque no lo esperaban. Judas fue invisible. Y era invisible por su oficio y su ministerio. Tenía un gran oficio, apóstol.
aquel que fue apartado de entre los pecadores para servir en los propósitos particulares de Cristo. Y no solo era apóstol, era el que tenía la confianza de manejar el dinero. Por eso cuando Jesús dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, nadie sospechó, es lo que nos dice Juan en el capítulo 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús les decía, compra lo que necesitamos. Si alguien va a traicionar, seguramente no es Judas. El Señor ha tenido toda confianza con él. El Señor le ha dado la bolsa. Seguramente va a ir a comprar algo para la fiesta o para los pobres. O va a hacer algo, pero Judas no puede ser el traidor. En primer lugar, Judas, el corazón, uno que tiene el corazón de Judas Iscariote es invisible a los ojos de los demás. Cuando Jesús habló de un traidor, nadie comenzó a ver a Judas, ¿sí? No es que Pedro empezó a hacer reflexión, con razón cuando intentamos sacar los demonios, Judas no podía, le intentaba pero no podía. Con razón Judas siempre que orábamos estaba haciendo caras raras. Con razón Judas cuando hacíamos esto y lo otro. No, Judas fue invisible, Judas sacó demonios, Judas oró con ellos, Judas participó con ellos, Judas convivió con ellos. Nadie pensaba que era Judas Iscariote el traidor. Esto debe advertirnos. Amigo, ¿tú qué piensas estar en Cristo? Que no porque alguien piense que soy cristiano, quiere decir que soy cristiano. Si tú dices, no, seguramente yo soy cristiano porque mi papá me dice que soy cristiano. Los de la iglesia me dicen que soy cristiano. Seguramente sí. No, porque el hombre mira lo que está delante del hombre. Pero Jehová mira el corazón. El hombre siempre se podrá equivocar. El hombre siempre podrá fallar. Estar en una membresía no asegura la salvación. ¿Por qué? Porque ningún pastor es infalible. Por más que intente discernir si tal o tal persona es verdaderamente salvo, este podrá ser engañado, porque la misma persona quizá está engañada. Es invisible. Pero Judas, tú que estás entre nosotros, para Dios no eres invisible. Puedes engañar a los hombres. Puedes engañarnos a nosotros. Puedes venir y tomar hasta la cena del Señor. Pero tu corazón no puede esconderse de Dios. Dios sabe que tu corazón es como el de Judas. Dios sabe que tu corazón no está aquí. Dios sabe que tu corazón está lejos. Que Dios tenga a bien revelártelo a tiempo. Porque yo creo que por un tiempo Judas supo que era el traidor, pero por otro tiempo no supo que era el traidor. Yo creo que se consideraba genuinamente un seguidor de Cristo. Que Dios tenga a bien abrir los ojos a tiempo. ¿Por qué digo a tiempo? Porque cuando Judas descubrió que sí, él era el traidor, fue demasiado tarde. Se colgó. Se colgó. Dios lo abandonó. Dios le dijo, Judas, has escuchado. Y aún así vas a apartarte. Te dejo a tus propios pecados. Peca y haz como quieres. Y el resultado fue la muerte de Judas. Judas es invisible. Así que porque los hombres no puedan discernir que tú eres un Judas, no quiere decir que no lo eres. Además, segunda característica de Judas Iscariote, religioso. Judas Iscariote no era un ateo declarado. Judas Iscariote no era uno que se oponía a Jesús. Es más, no vemos hablar mucho a Judas en los evangelios. El que más habla es Pedro. Señor, ¿y esto? Señor, ¿y esto?
Judas es uno que pasa desapercibido en la religión. Le gusta la religión. Miren, algunos creen, por ejemplo, que Judas tomó de la celebración de la cena. Otros creen que no, que se fue antes de celebrarla. Si la tomó antes de Judas, y si tomó la cena, muestra su religiosidad. Podía tomar el pan y el vino. Ahora, incluso si no la tomó, lo vemos como un hombre religioso. ¿Cuál era su comunión? ¿Quiénes eran sus amigos? Sus amigos eran la comunidad de los santos. La iglesia eran sus amigos. Los apóstoles eran sus compañeros. El mismo Señor Jesucristo. Oh, cuánto nos habla esto de la necesidad de orar por conversiones genuinas en nuestra iglesia. Judas Iscariote escuchó la misma predicación de Jesús y no se convirtió. No manipules las conversiones, no manipules a los hombres. Espera la obra del Espíritu Santo para que sea genuina, porque ni aunque alguno se levantare de los muertos, creerá. Pero no solo escuchó a Jesús, no solo caminó con Jesús, también se mostraba muy religioso cuando derrama a alguien, la mujer derrama perfume en los pies del Señor y él contesta: vaya barbaridad. Tal perfume hubiese podido ser vendido en 300 denarios y darlo a los pobres, y ahora se ha gastado en unos pies. Religioso, hombre de buenas obras. Hombre interesado en el ministerio. Hombre sirviendo aquí y allá. Un hombre religioso. Pero Judas era un religioso hipócrita. Judas era un religioso hipócrita. Él era de los que dice Isaías: por cuanto este pueblo se me acerca con palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria, dice la Biblia de las Américas. Se me acerca con su boca, pero simplemente es una tradición. Así Judas. Era una tradición levantarse con el Señor. Era una tradición alimentar a los pobres. Era una tradición. Oh, tú que estás entre nosotros, ¿es el cristianismo una tradición? Yo sé que cuando ves a tus amigos y familiares católicos, les reclamas que ellos creen en una tradición, pero ¿no estás tú en una? ¿No es para ti el cristianismo una tradición? Te levantas domingo, vienes a la iglesia, toda la semana es lo mismo, no pasa nada, no hay diferencia, no hay lectura de la Biblia, no hay esto, no hay lo otro. El otro domingo vuelves a poner tu máscara, porque eso significa hipócrita, uno que se pone una máscara para disimular. Vienes a la iglesia y regresa al fin, quizá vienes a la oración de repente, un miércoles, regresas, quizá cumples con el ministerio que te toca hacer esta lectura, te toca hacer lo otro, regresas, vuelves a lo mismo. No es una tradición. ¿Vives un cristianismo realmente vivo o un cristianismo realmente muerto? Si es así, tú eres un Judas Iscariote. Sí, un hipócrita puede hablar de santas experiencias, de la regeneración, de la justificación. Se puede sentar en las mesas los domingos y hablar de infralapsarianismo, justificación, palabras pomposas. Y sin embargo, no tener experiencia. El hipócrita es ese que le gusta hablar y explicar cómo se deben hacer las cosas sin que él pueda hacer ninguna de ellas. Es lo que dice Santiago. ¿Cómo es tu religión? ¿Es viva? ¿O simplemente desde los que escuchas, hablas y no haces nada? ¿Sabe esto? Tu religión es hipócrita. Sabes cómo orar, pero no oras. Sabes cómo hacer iglesia. Sabes cómo asistir a la iglesia, pero no lo haces. Sabes cómo se debe servir con humildad, pero no sirves. Sabes cómo se debe amar, pero no amas. Sabes cómo se debe asistir, pero no asistes. Judas. Tu corazón es el de Judas. De hecho, de esto habla Peregrino. Niños, cuando lean el Peregrino, recuerden de este. Uno que se llamaba, no me acuerdo el nombre
precisamente, pero era uno que hablaba, ¿sí? Esa era su religión. El que hablaba mucho. Iban en el camino y hablando y hablando y hablando. Y dice Peregrino, este es de los que habla mucho, pero nada hace. Esa es toda su religión. Hablar, 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 hablar. Y nada de sustancia. Un teólogo los llamó hipócritas teatreros. Pueden hasta hacer gestos de piedad, ¿sí? En la cara tienen todo el día el ceño de pocos amigos. Algunos nacimos con ese ceño, hermanos, no es porque estemos enojados. Pero llegan a la iglesia y una cara de pura amabilidad y amor, y hasta la hija voltea a verlo como decir: tú no eres el de la casa. Judas Iscariote. Sí, el día bien vestido, Biblia bajo el brazo, pero en la semana ni siquiera te paras en la iglesia del Señor, no abres tu Biblia, no oras, no estás luchando con el pecado. Eres como un salvavidas en alta mar sin nadie que lo dirija, simplemente pasando por el pecado. Ves cosas desagradables, hablas mal a tu esposa y a tus hijos, maltratas a tus trabajadores, tienes amistades paganas que te contaminan. Hipócrita. Judas Iscariote. Qué temor. Pero si hay algo que caracteriza a Judas, es este último punto que me gustaría ver con ustedes. Amador del dinero. Fue el amor al dinero lo que manifestó el verdadero corazón de Judas. Escuchen las palabras del Señor. Lo que vas a hacerlo, hazlo pronto. ¿Qué le está diciendo? Ve por tus 30 monedas. Hazlo ahora. Cumple la traición. Quédate con tus riquezas. Lo que vas a hacerlo, hazlo ahora. El precio de un esclavo. Eso es lo que valía Cristo. Judas para. Eso es lo que valía Cristo para Judas. 30 monedas de plata. El precio de un esclavo. Esto fue lo que trajo su ruina. Esto es lo que lo terminó evidenciando, el amor al dinero. Este fue el pecado que lo llevó a la total destrucción, la venta de Jesús. Esto debe traer una grave advertencia sobre nosotros, de que nos guardemos de aquellas grandes tentaciones que nos aquejan. ¿Te está aquejando una tentación fuerte? ¿Hay algo que ha venido a ti durante esta semana, la semana pasada, durante este mes, que te ha estado presionando a caer, a caer? Ten temor. Esta caída puede traer gran dolor y lamentación. Pero yo no creo que el ejemplo de Judas solamente nos advierte de tener cuidado de las grandes tentaciones. No, escuchen las palabras de Jesús. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. En el corazón de Judas algo se había sembrado, algo se había abonado, de tal manera que solo iba a tomar el fruto de lo que ya estaba preparado. Judas es el mejor ejemplo de lo que es un apóstata, uno que puede estar cerca de la religión con un corazón que siempre estuvo contaminado y dominado por el amor al dinero. Judas no llegó de ese momento hasta ese momento de la noche a la mañana. El corazón de Judas fue uno que se fue endureciendo y endureciendo y endureciendo hasta que su ruina fue grande. Judas no comenzó a amar el dinero en la última cena. Ya se nos decía en Juan 12 que la razón por la cual quería que ese perfume se vendiese es porque él tomaba dinero de la bolsa, amaba el dinero, nunca se apartó de ese pecado, siempre lo mantuvo.
Judas siempre tomó de la bolsa. Oh, ¿cuántos perderán su alma por el amor a las riquezas? Muchos se perderán por pecados escandalosos, por fornicación, por adulterio, pero ¿cuántos se perderán por ser diligentes en el amor al dinero? ¿Cuántos se perderán por eso? ¿No leemos tantas advertencias del amor al dinero en las Escrituras? ¿No leemos de aquel hombre necio de Lucas que decía, oh, voy a derribar mis graneros y voy a hacer unos más grandes para seguir amontonando? Oh, necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has juntado y lo que has almacenado, ¿de quién será? No por nada el apóstol Pablo en la epístola a Timoteo dice a Timoteo, hermanos, vean esto, poco espacio para escribir. Tiene que ser muy objetivo. Y uno de los mandatos que da Pablo a Timoteo es: advierte a los ricos de este siglo que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien. Oh, cuídate del amor al dinero. Y no importa si eres pobre o eres rico, en ambos corazones puede haber amor al dinero. En ambos corazones puede haber una lucha por el dinero, por más comodidad en este mundo. Guárdate del amor al dinero. Y tú que sí tienes por la provisión del Señor, escucha esto: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento. Teme del amor al dinero. Ese fue el pecado que condenó a Judas Iscariote. Oh, cuántos pastores hipócritas usan la religión para cumplir el pecado de Judas. Sí, esos que andan en la tele, esos hombres fraudulentos que tienen como Dios llenar su vientre, son la mera imagen de Judas Iscariote entre nosotros. ¿Cómo está tu amor al dinero? ¿Cómo está tu corazón? Pero ¿sabes? Aunque creo que la exhortación es fuerte para los amantes del dinero y les está diciendo, guárdate. Puedes estar usando simplemente la religión como una máscara cuando lo único que te interesa en esta vida es el amor, es amontonar riquezas. Guárdate. Oh, hermanos, yo salí de una iglesia que era una que usaba la religión como una máscara de piedad. Sí, una iglesia donde lo único que querían los jóvenes era desarrollo personal. Riquezas, amontonar. Y usaban la religión para bautizar sus deseos ambiciosos. Sí, no, es que estoy trabajando de esta forma para poder bendecir la iglesia. Oh, deja de usar la iglesia, la santa iglesia de Cristo, para bautizar tus deseos paganos, avaros. Y no importa si eres rico o eres pobre, ambos corazones se pueden llenar de avaricia. Pero ¿sabes? Creo que debemos ir un paso más allá. Yo no creo que el ejemplo de Judas Iscariote simplemente nos advierte de la avaricia. El ejemplo de Judas Iscariote es aquel de uno que nunca abandonó su pecado mientras estuvo en la religión. Esa es la radiografía de un apóstata. Uno que mientras estuvo en la religión siempre estuvo practicando el pecado en lo oculto, en su corazón, en su mente. Uno que nunca lo dejó. No uno que luchó para vencer el pecado, sino uno que se mantuvo cumpliendo y satisfaciéndolos. Sí, fue bautizado. Sí, toma la cena del Señor. Sí, viene a la iglesia semana tras semana. Pero durante toda la semana y todos los meses acaricia su pecado. Sí, Él sabe cuál es, tú sabes cuál es. Tú, Judas, que estás entre nosotros, tú sabes cuál es. Quizá es ese pecado de los ojos, quizá es ese pecado del corazón,
Quizá es ese pecado de ira, ese pecado de lujuria, ese pecado de codicia, ese pecado de amargura. Tú sabes aquel pecado que durante todo este tiempo que te has dicho cristiano lo has acariciado. Sí, por un tiempo quizás has tenido destellos y has podido dejarlo, pero vuelves como el cerdo a revolcarse a ese pecado. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Si te he descrito en esta mañana, arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Ve el final de Judas y huye de esa situación. Mejor confiesa que no eres arrepentido. Mejor confiesa que no has creído verdaderamente. Y déjanos ayudarte para llevarte a Cristo. Ve, considera. Jesús dijo de este hombre: ay por aquel que viene en tropiezos. Perdón, él dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Pero ay de aquel por quien es entregado. Mejor le hubiese sido a ese hombre no haber existido. Mejor hubiese no nacido. Si he descrito tu religión, confiesa tu verdadera condición y huye de ella. Huye. Porque en el día del juicio te presentarás ante aquel que conoce los corazones. Judas vio una vez más a Jesús en el huerto, cuando lo besa en la frente y Jesús le dice: amigo, con un beso me entregas. Judas le escuchó. Judas habló de él. Judas habló con él. Pero Judas ahora espera el día final de su condena. La próxima vez que vea a Jesús será cuando Él esté en el trono y haga justicia de Judas, castigándolo eternamente. ¿Es tu corazón de Judas Iscariote? No me gustaría terminar este sermón sin dar alguna dirección y consolación a la iglesia de Cristo. Porque, ¿sabes? Es regularmente la iglesia de Cristo que ante estos sermones verdaderamente es puesta en temor. Hay Judas que dicen: no está hablando de mí. Pero la iglesia de Cristo dirá como los apóstoles: ¿seré yo, Señor? Ahora, Judas también dijo al final, imagínense, empezó a preguntar Pedro: Señor, ¿seré yo? Después Jacobo: Señor, ¿seré yo? Y Judas no decía nada. Entonces Judas sí también preguntó: Señor, ¿seré yo? Así que el simple hecho de examinar nuestros corazones no nos hace no ser Judas. Pero yo sé, hermano, que tú te estás examinando ante este sermón. Yo lo sé. Déjame darte dirección y consolación, pues no me gustaría dejar tu corazón turbado ante tan obscuro y doloroso texto. En primer lugar, ¿quieres recibir consolación? Haz lo que hizo Juan. Haz lo que hizo Juan. Juan es el opuesto a Judas. Judas odiaba a Jesús. Juan lo amaba. Mientras Judas estaba pensando en venderle y entregarle, Juan, no obstante, se estaba gozando de la comunión. Juan era uno que podía identificarse como uno que era amado por Jesús. Esfuérzate por tener esa convicción con Cristo. Eso es lo que hace seguro al cristiano. Miren esto. Están en la mesa.
Están en la mesa y Jesús dice, uno me va a entregar. Y Pedro le empieza a hacer señas a Juan. Juan, pregúntale quién es. Y entonces Juan, seguramente, la razón por la cual se acerca al Señor de esta forma es porque lo va a susurrar. Y Juan le pregunta, Señor, ¿quién te va a entregar? Y el Señor le contesta, a quien yo doy el pan. Hermanos, Juan estaba diciendo, hay temor en nosotros si seremos. ¿Quién de nosotros será? Seré yo. El Señor le confirma, el Señor le dice, Judas, a quien doy el pan. Mira, el pan se lo doy a Judas. Hermanos, no hay nada que pueda asegurar más nuestra comunión con Dios que nuestra relación verdadera con Dios, más que una comunión real y vital con Él. Ahora, no cometas el error de Pedro, no vayas a decirle a Juan que pregunte por ti a Jesús. De hecho, hermanos, si algún día quieren hacer un buen debate con un católico romano, díganle, oye, ¿tú crees que Pedro era el mayor de todos? Le pidió a Juan que si le preguntaba a Jesús. Así que toda tu teología cae con este solo significado. Y no quiere decir entonces que Juan es la cabeza de la iglesia o algo así. Simplemente, hermanos, podemos refutarlos en este texto. Pero aprendemos aquí que la forma en la cual podemos crecer en nuestra seguridad es con una relación real y vital con Cristo. Aliméntala, aliméntala. En el dolor y en la aflicción, nada te va a sostener más que una comunión real y vital con Cristo. Lo que Judas no tenía. Judas tenía una comunión religiosa con Cristo, pero no una comunión real y vital. Aliméntala, amado hermano. Pide al Señor que a través de su palabra confirme de su amor. Dile como la mujer de Cantares, confírmame, ponme como un sello en tu corazón. Hazme saber, Señor. Si tu corazón duda, ruega al Señor que por la cena te confirme. Si tu corazón es tambaleado, ruega que por la comunión y la meditación de la palabra durante la semana te confirme. Que en la predicación te consuele, que en la predicación te hable. Así es como recibimos el susurro de Cristo en nuestros días. Hermanos, Jesús y Juan eran amigos. Esto me hace pensar en esto. ¿Dónde más se repite esta íntima relación sino cuando nuestro Señor en una teofanía, no en una encarnación, pero en una teofanía o cristofanía, como queramos llamarle, en Génesis 18, dice que descubre a Abraham todos sus propósitos porque era su amigo? ¿No está así también Juan con Jesús? Señor, ¿quién es? Y Jesús descubre para que el corazón de Juan tenga consuelo, tenga paz. Pero nuestro Señor no es un hombre de dos amigos, a diferencia de nosotros. Nosotros tendremos 5 amigos cercanos, aquellos amados, 6, 7, no sé cuántos podemos tener. Pero Jesús es uno que tiene amigos, que hace amigos a sus discípulos. Por eso dice en Juan 15:15, ya no los llamaré esclavos, sino los llamaré amigos porque les he revelado. Hermanos, roguemos así, oh Señor, ayúdame a caminar como Enoc, con una comunión contigo, para que yo pueda recibir cada día más revelaciones de tu amor, revelaciones de tu compasión, para que yo pueda estar seguro en tu amor. Oh hermanos, y que podamos decir, como la mujer de Cantares, mi amado es mío, y yo soy suya, y Él tiene en mí su contentamiento. Oh hermanos, es la comunión con Cristo que nos va a ayudar. Es la comunión con Cristo. ¿Qué otro ejemplo nos da Judas? En primer lugar, hacer y tener una firme comunión con Dios. Hermanos, si en algo te vas a esforzar, esfuérzate en eso. Haz una comunión con Dios. Cuando alguien viene a nosotros y nos dice, hermano, estoy teniendo problemas, estoy teniendo estas dificultades, hermano, deja este ministerio, deja este ministerio, deja este ministerio, deja eso.
trabaja en tu corazón y cuida a tu familia. Lo más importante es que estemos cuidando nuestro corazón de una verdadera comunión con Cristo. Pero en segundo lugar, ¿qué nos enseña Judas? Hermanos, nos enseña a santificar y a no detenernos en santificar nuestro corazón. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad los que mencionan el nombre del Señor. Hermanos, uno de los sellos más claros que tenemos de que estamos verdaderamente unidos a Cristo es la batalla que damos en contra del pecado. Si tú estás realmente luchando contra el pecado, esa es una marca, esa puede ser una marca real de tu unión con Él. Así que si tú vienes el día de hoy cansado, si el día de hoy vienes fatigado por esta semana que has luchado, ten a bien, no eres como Judas. Judas decidió caminar y no batallar. Si tú eres de esos de la falsa religión que decide pasar el cristianismo mejor lo más fácil posible, eres un Judas. Pero si no eres de ellos, es posible, lo más probable es que perteneces al cuerpo de Cristo. Lucha, santifícate. Hermanos, vayamos y busquemos las zorras que están en el viñedo. No permitas dejar un poco de hierba en el jardín. Va a crecer mala hierba. Eso fue lo que pasó con Judas. Nunca quitó la verdadera maldad del corazón, la dejó. Si tú identificas, ve, destrózala, mortifica el pecado, y esa será una verdadera marca que estás en Cristo. Ahora, no te estoy diciendo que vayas y mates el pecado para que seas cristiano. Estoy diciendo que si matas el pecado, es una evidencia que estás en Cristo. Sé que este sermón ha sido un poco más extendido, pero era necesario por el tema que estamos tocando. Mi deseo, hermanos, es que este sermón traiga a la iglesia una firme decisión de buscar la comunión con Cristo en lo íntimo. Y que traiga en la iglesia un temor de matar el pecado, de luchar por una religión pura, de apartarnos de la hipocresía, de luchar de pies a cabeza. Oh, pero cuánto deseo también que descubra en tu corazón, tú que estás entre nosotros, pero tu corazón es el de Judas. Cuánto deseo que Dios lo muestre por bien a tu alma, por bien a tu alma.